Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en aplicaciones eléctricas en la biología. Fundador de la empresa Chungaemaru, incubada en el Tecnopark de Gungwon-do y la Universidad KNU en Corea del Sur. Actualmente es director de TerSubMax sobre tecnologías en la gestión y control epidemiológico. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Gavidia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, don Humberto. Muchas gracias nuevamente, especialmente a la plataforma política, que me parece muy auspiciosa, muy interesante, la Unidad Democrática de Centro, ¿no? De proponer soluciones, ¿no? Mirar con optimismo la gestión pública y la propuesta de gobierno que debe involucrar soluciones técnicas de impacto, que es lo que necesitamos en el país. En este momento vamos a discutir justamente, y espero que esta presentación genere la discusión apropiada de poder, a su vez, implementar algunas posturas nuevas sobre la gestión frente a la crisis sanitaria. Me refiero a la pandemia del COVID-19, en la cual nosotros estamos prácticamente rezagados o con una visión de mucha preocupación ante el mundo, e incluso como una amenaza, como vamos a ver más adelante lo que significa el mal manejo y la mala gestión, no solamente el impacto local que puede significar a nuestro país, sino también al mundo, ¿no? Ya que esto es un tema global y que probablemente, así como existe el COVAX Facility para el tema de vacunas, de apoyo a los países que tienen un peor manejo o dificultades de gestión sobre la pandemia, es probable que más adelante existan otras iniciativas porque los retos son más allá de la vacuna. Y eso es lo que quiero dar a conocer, ¿no? Para tal, vamos a empezar con compartir pantalla y una presentación que nos muestra el devenir desde el inicio de la pandemia, para luego ver la problemática y luego discutir algunas de las soluciones o estrategias de índole técnico, científico, tecnológico, ¿no?, que debemos proponer. Bien, voy a compartir pantalla y voy a apagar mi video un ratito para no reducir el ancho de banda. Bien, espero ahí vean, ¿no? Como bien comentan, la salud y economía en pandemia, una mirada desde la gestión y la biología. El título ya nos sugiere el tema de un enfoque potente dentro de la biología, porque nos enfrentamos a un fenómeno natural, a un fenómeno que a su vez nos hace ver que somos parte de la biosfera, somos parte de la naturaleza y convivimos con muchos organismos y microorganismos. Y al final son una amenaza si es que no estamos preparados, como también pueden ser oportunidades, ¿no? En ese sentido, ese enfoque de la biología nos va a permitir una postura mucho más coherente y probablemente más significativa en cuanto a los objetivos que nos planteamos como sociedad. El otro aspecto clave es la economía, que es yo lo refino como en biología, como el flujo de energía en los ecosistemas. Siempre he pensado como biólogo interpretar la economía y considero que es una de las formas más acertadas de poder interpretar incluso las vertientes o corrientes económicas y las crisis en el mundo de la economía. Y nos vamos a dar cuenta que tienen mucha relación con la interrelación de organismos en los ecosistemas, y la energía es igual que el capital o el dinero. Entonces, de qué manera podemos lograr los dos objetivos de lograr una normalidad que nos permita la reactivación económica y, por otro lado, cómo, diríamos, limitar el impacto del virus y, lógicamente, de la enfermedad COVID-19? Bien, entonces en miércoles del Demócrata de Centro presentamos el tema. Bien, el escenario es sombrío, ¿no? Creo que es inevitable hacer una crítica, ¿no?, constructiva, porque si queremos tapar el sol con un dedo, pues es absurdo que no reconocer que estamos frente a un escenario bastante triste, ¿no?
en los aspectos justamente económicos y también en lo que significa el impacto de la pandemia en nuestra comunidad, con muertes que hemos llegado a superar las 190.000 muertes, lo que nos pone en el peor escenario en el mundo en muertes relativas por millón de habitantes, en la tasa de mortalidad, y un PBI del 30% que se contrae, a su vez con endeudamiento, y se le suma ahora la crisis política, ¿no? Hay una relación definitiva en el mundo entre las crisis políticas y la pandemia. Eso también es otro aspecto interesante en el futuro a evaluar, cómo esta situación ha generado un debilitamiento de los gobiernos e incluso posturas antagónicas a políticas económicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos demuestra de que esta pandemia, a su vez, debe ser enfocada bajo esas aristas, ¿no? Desde la economía, por un lado, y de promover salud, y cómo las dos se pueden llevar de la mano sin contraponer una contra la otra. Bien. El Perú, pues, como sabemos, invirtió muchísimo en la reactivación económica, inclusive fue en algún momento auspicioso o bien visto, ¿no? Además, recuerden que hemos tenido muchos años de crecimiento económico, que luego se ha demostrado que era más que crecimiento y no exactamente desarrollo, ¿no? La capacidad de respuesta del país en gestión, en la logística, en la ciencia y tecnología aplicada a los mecanismos de control del virus, a las estrategias epidemiológicas, a implementar sistemas de bioseguridad han sido precarios, ¿no? Creíamos que teníamos universidades con niveles potentes, ya que estaban licenciadas por SUNEDU, un CONCITEC que reacciona con financiamiento para el COVID, ¿no? Frente a la pandemia, y al final no teníamos ni siquiera pruebas rápidas, pruebas moleculares, y menos todavía una red de genotipificación, que vamos a ver más adelante qué significa exactamente, ¿no? De las posibles variantes. Finalmente las universidades estaban cerradas, ¿no? Y entonces los programas de reactivación al final eran dinero que se le daba a pymes, ¿no? MIPES, empresas medianas y grandes, como vemos en esta lámina, y esa característica, ¿no? de ser un país, pues, de micro y pequeñas empresas, prácticamente nos llevaba a una situación del vivir día a día y de familias que se mueven, ¿no? Y eso era contraproducente frente a las medidas que se tomaron como el lockdown o las cuarentenas tan agresivas, ¿no? Entonces es todo un escenario complejo, pero que mostraba la tremenda debilidad del Perú, ¿no? Desde todos los aspectos, universidades que quedaron muy mal paradas frente a investigación en ciencia, tecnología, en suministros, en oferta. Voy a ser muy sincero, la UNI generó una expectativa que no se cumplió con unas maquinarias para la planta de oxígeno. Cayetano con la investigación precaria, muy mala sobre el tema de la vacuna. San Marcos involucrada, y paradójicamente yo soy de San Marcos, mi facultad, la de biología, paralizada, y yo me preguntaba, una facultad de expertos en virología tenía temor inclusive de asistir a una clase presencial o buscar salidas de la clase presencial, ¿no? Entonces, esas situaciones nos pusieron contra la pared, incluso a los científicos, ¿no? Pero el motivo de esta presentación es llevarnos hacia soluciones y a demostrar que sí podemos salir de esto, y que ese es justamente el espíritu de un grupo humano como el que ojalá Dios quiera se forme en UDC, ¿no? Adelante. Para eso tenemos que entender contra quién luchamos, y aquí viene un binomio. No luchamos contra el COVID-19, no luchamos contra el COVID, como dicen. Otros, recuerdo amigos de otras universidades, ya sacaban Zooms, reuniones de Zoom, decían, el escenario de Perú post-COVID. ¿Qué post-COVID? Le decía yo a un amigo, Juan Carlos Matio, justo. Le digo, Juan Carlos, pero no hay post-COVID todavía, ni va a haber. Pero no, esto se acaba en 1 mes, 2 meses. Mucha gente decía eso. No entendían contra quién luchamos. Nosotros los biólogos sabíamos, yo le contaba a mi esposa, ni bien detectamos en la información la crisis de Wuhan. Eso le hablo mucho antes
que todavía ni siquiera se apareciera enero aquí o febrero, porque en marzo 15 empieza nuestro lockdown, le digo a mi esposa, esta es una gripe agresiva y mortal, y la hemos vivido en Corea, y si sale de ahí y llega aquí, no la vemos solucionada en por lo menos 10 años. No, que es imposible. Así va a ser. Uno de mis socios del sector turismo me dijo, es imposible, Jorge, que una aerolínea pare, que un ferry, un transatlántico pare. Estás loco, jamás se ha visto. Y fue cierto, el planeta paró, ¿no? Entonces, la naturaleza es así y por lo tanto debemos entenderla. Luchamos contra un coronavirus, así como los virus de la gripe, el coronavirus es una familia de virus, un grupo viral importante, así como los ortomixovirus, los mixovirus, los rinovirus, que producen diferentes tipos de gripes. Y este virus es un virus característico por tener espículas, esa spike, ¿no? Esas proteínas que son justamente la clave para adherirse a los tejidos mediante receptores específicos que le llamamos AC2, ¿no? AC2. Y el otro factor clave es que tienen el código genético RNA. Ese es el SARS-CoV-2. Y ha habido el SARS-CoV-1. Claro, vamos a ver más adelante que ya Asia estaba acostumbrada a estas epidemias, ¿no? Y eran locales, pandemias locales. Las he vivido yo personalmente en mis estadías largas en Corea del Sur, en China, en Singapur. Yo trabajé mucho tiempo en un tecnopark y no retorné al Perú durante 7 años continuos. Entonces el mundo en Asia prácticamente me enseñó mucho sobre el enfoque tecnológico y una gestión de primer nivel, ¿no? Sobre estos temas de epidemias. Y entonces el SARS-CoV-2 es prácticamente el agente etiológico es el virus, la partícula viral. Y la otra amenaza es el COVID-19, que es consecuencia del SARS-CoV-2. Entonces, si yo quisiera hacer una gestión apropiada, yo tengo que tener clarísimo que debo tener 2 gestiones coherentes frente a la pandemia. Una contra el virus y otra contra el COVID-19. Porque el gran problema de Perú fue irse contra el COVID-19 a ciegas y dejar de lado al SARS-CoV-2, que prácticamente ahora vamos a ver todo lo que nos está generando, ¿no? Bien, ese es el primer factor. Eso va a determinar una estrategia, que al final, si se dan cuenta, como no habíamos definido bien los 2 actores, uno consecuencia del otro, que tienen a su vez retos distintos, uno terapéutico y el otro desde la prevención de la diseminación del virus y el otro de la atención, ¿no? A pacientes. Entonces nos pusimos en el escenario difícil y antagónico de respirar o comer, ¿no? O bien te aíslas, ¿no? Y destruyes tu economía y no comes, pero respiras. Y la otra, bueno, sales a comer, pero es probable que mueras, porque al final te expones al virus. Entonces, esa situación fue terrible en el país, ¿no? Y no solamente en Perú, hay que ser realistas, que inclusive los países más desarrollados. Sin embargo, nuestro escenario es distinto por los niveles de informalidad, ¿no? El diseño de nuestras viviendas, la migración misma, la complejidad de la ruralidad frente al mundo urbano del país, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo no contraponer la salud versus economía? Era el gran reto. Y es el gran reto todavía, porque prácticamente cada vez, vamos a ver más adelante, que el virus genera nuevos strains, es como si empezáramos de cero, pero con la experiencia de 190.000 muertos, ¿no? Que arrastramos y que debemos tratar de que no se repita nuevamente, ¿no? Que no se repita. Entonces, al menos tenemos la experiencia de lo mal trabajado, pero tenemos todavía la opción de enmendarlo gracias a estas discusiones, ¿no? Por un lado, esa demanda del dinamismo económico, ¿no? Que fluya la energía, el dinero, y por otro lado, cómo reducir la diseminación del virus, ¿no? Para eso se generaron protocolos de bioseguridad que fueron prácticamente un saludo a la bandera, malísimos, ¿no? Vamos a ver que incluso en las últimas publicaciones las organizaciones internacionales de centros de investigación, especialmente incluso la Organización Mundial de la Salud, reconoce pues que al final el pediluvio, el gel en manos, ¿no? Y el tema del aforo han sido insuficientes e incluso hasta inútiles en algunos casos. Vamos a ver por qué.
Entonces eso significa cambiar totalmente los protocolos de bioseguridad. Exacto. Sin embargo, todo el país había logrado aperturar sus actividades mediante protocolos de bioseguridad que no eran los más apropiados, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía de transmisión del virus es aérea. Y entonces yo no gano nada con casi nada, les digo sinceramente. Menos del 2% de las infecciones de COVID-19 son de vía de contacto o por fomites. Estamos hablando de un virus que utiliza la vía aérea. Y esa vía aérea la utiliza mediante la formación de aerosoles que se suspenden en el aire, y estos aerosoles pueden permanecer minutos, horas, incluso dependiendo de la humedad relativa, ¿no? Y del tamaño de las partículas. Se dividieron ahora técnicamente en partículas de más de 10 micras y menos de 10 micras, las que son aerosoles menores de 10 micras y las mayores de 10 micras en microgotas, y al final se ha hecho una serie de estudios que ya venían de muchos años de estudiar la diseminación o la vía de infección, ¿no?, de los virus respiratorios de la gripe, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, era conocido y se sabía el rol que tiene justamente la humedad relativa, ¿no?, en la aparición de las gripes y las temperaturas, y justamente la radiación solar. Entonces, esos factores eran importantísimos para poder prever los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, nos fuimos por la moda, ¿no?, que pongan en la puerta el pediluvio. ¿De qué está sirviendo el pediluvio? De nada. Pero sin embargo, todo el mundo tiene que hacerlo hasta ahora, creo, en los locales. Pero bueno, al menos nos ayuda en la conducta o en la sensación de seguridad, pero también es una situación muy falsa, ¿no? Entonces, ya está demostrado que prácticamente la vía aérea es la vía predominante por 98-99% de todos los casos de infección de COVID. Y es así, ¿no? Esta es una lámina, por ejemplo, de hace muy pocos meses, un par de meses, en el CDC, el Centers for Disease Control de Estados Unidos, ¿no?, que ya reconoce que realmente la vía aérea es la que nos está jugando mal en todo el planeta. Y entonces los países que manejan muy mal los sistemas de recirculación de aire, los sistemas de aire acondicionado, que tienen poca ventilación en las viviendas, que comparten un nivel de hacinamiento en las viviendas, son de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros bancos, todavía pensando en un aforo, entra una persona y sale otra, y tú dices, ya está libre. No, esa persona anterior dejó aerosoles, y el anterior de él también, y todo se va saturando, y llega un momento en que la dosis de infección supera los niveles de respuesta inmune, o simplemente hacemos la enfermedad, ¿no? Entonces el virus utiliza la vía aérea suspendido en aerosoles. Esta es otra de las láminas, ¿no?, animada para una explicación más certera de la crisis que tenemos ahorita en este momento, al no haber identificado con rapidez que la vía de infección aérea se podría mantener por horas, y por lo tanto un restaurante así manejara aforos y entra y salga la gente y tú lo veas vacío y dices, ahora entro con mi familia, pero la anterior familia estuvo ahí en una mesa y generó los aerosoles que ponen en riesgo al siguiente grupo. Esta es una imagen, ¿no?, una simulación de cómo están suspendidas las partículas virales. Recuerden, los virus son organismos que no son del todo organismos vivos, porque ahí son partículas virales, no tienen metabolismo, ¿no? No se alimentan, diríamos, entre comillas. Entonces están suspendidas y su comportamiento es el típico de partículas. Entonces estamos frente a partículas. Se convierten en virus cuando tienen contacto con las células y recién inician todo el proceso de replicación o de copia de su código genético, y al final a ese proceso le llamamos ya el virión, ¿no?, el virus. Bien, ¿de dónde vienen y qué amenazas se nos vienen en el mundo? Pues desde la gripe española hasta ahora pensábamos pues que esto no era una amenaza, ¿no? Pero muchos biólogos, cuando llevamos epidemiología y discutimos con nuestros profesores, siempre sabíamos de que es latente la posibilidad de una pandemia, ¿no? Pero se veía en el cine, etcétera, ¿no? Pero para los asiáticos ya habían evidencias más concretas desde el 2002 o antes, ¿no?, del SARS inicial, luego de 10 años
partir aparecen de los dromedarios, el MERS, ¿no? En el sudeste en la zona del sudeste asiático, en Arabia también. Y luego tenemos el COVID-19, ¿no? Que viene a ser un SARS-CoV-2, ¿no? Y próximamente es muy probable que por zoonosis tengamos otras epidemias. Entonces, además la globalización, los cambios que tenemos ahora tremendos en la migración del mundo, la conectividad está facultando, ¿no? La posibilidad de facilitar justamente otras pandemias. Y los orígenes por el comportamiento humano también en el manejo de los animales silvestres o incluso de los animales de uso para la alimentación. Bien, entonces tenemos aquí una lámina que muestra justo como una zoonosis, ¿no? Viene a ser de origen de animales silvestres, que son reservorios, principalmente uno de los grandes reservorios son los murciélagos, ¿no? De virus respiratorios. Se han hecho ensayos justamente y se ha demostrado pues que tienen variantes originarias de los SARS-CoV-1, 2, en el caso de los murciélagos, ¿no? Y vemos justamente las vías de transmisión, de contacto directo, ¿no? Y mediante los aerosoles, y al final inclusive hasta en niños en etapa perinatal o transplacentaria, ¿no? Bien, entonces estamos frente a un virus de origen zoonótico que se puede presentar a su vez en variantes de él mismo, y los reservorios son animales silvestres. Bien. Sin embargo, en el Perú poco sabíamos de eso, especialmente nuestros funcionarios de gobierno, y proliferaron pues los oportunistas que presentaron soluciones espectaculares, ¿no? Prácticamente el término que utilizo es porque debería utilizar otro muy agresivo, pero espectaculares en el sentido de que cómo la ignorancia puede ser tan atrevida, ¿no? Teníamos a la gente sometida en unos túneles donde se desinfectaban con soluciones como amonio cuaternario, etcétera, ¿no? Cloruro de benzalconio, incluso hipoclorito, hubo de todo. Hasta nuestra policía había puesto en las puertas de las comisarías, ¿no? E incluso ya eso es el colmo, esta es una lámina y tengo otra peor, de un viceministro pasando por el túnel, inaugurando uno de los túneles de aspersión. O sea, eso demostraba que si nuestra máxima autoridad, ¿no?, de salud en el país se confundía totalmente contra quién nos enfrentamos, ¿no?, y sometías a la gente a pasar por aspersores que al final terminaban, entre comillas, desinfectando a las personas. Y fíjate, en esa lámina hacen un saludo como: lo logramos, qué bien, ya tenemos nuestro túnel de desinfección en la puerta de salud. Esas cosas sucedieron. Y para nosotros los biólogos era no solamente extrañísimo, creo que es muy triste nosotros ver como ciudadanos que nuestro país está liderado por personas que no son técnicas y que encima no se dejan ayudar. Nosotros como biólogos, con el Colegio de Biólogos del Callao, con un amigo del decano del Colegio de Biólogos, mandamos comunicaciones, nadie nos hacía caso. Y incluso pusimos un pronunciamiento contra los túneles, y gracias a contactos biólogos en Digesa, a explicar que eso era imposible y absurdo lo que se estaba haciendo, ya que la vía de transmisión es aérea. O sea, yo paso por ahí, respiro y al final le contamino a todos. O sea, yo no tengo que quitarme la ropa no era el problema, ni menos mi rostro y yo mismo mis manos. Era un tema muy distinto, ¿no? Entonces, esas cosas sucedieron, y también aparecieron oportunistas que vendían ozono, tóxico, altamente tóxico, y hasta ahora te hacen pasar por algunos sitios con túneles de ozono, ¿no?, que también ya se demostraron en el mundo que era una situación absurda. Pero sin embargo, se promovió, y lo más curioso es que hasta el gobierno invirtió en esas soluciones. Mientras tanto, y pongo una lámina muy personal de mi Facebook, ¿no?,
donde yo preocupado, como cualquier biólogo, ¿no? Indagando en el mundo, en las investigaciones serias, encuentro una investigación en el Houston Methodist Research Institute. Este instituto había mostrado de que en las semanas de abril, ¿no?, a mayo, tenían pues una primera ola y luego una segunda ola que se presentaba en junio, pero mostraba una mutación. Es decir, la segunda ola que se presentaba en esa zona, localidad en Houston, se debía a una mutación de o sea, una variante. Recién aparecía el concepto de nuevas cepas y variantes, ¿no? Y entonces yo inferí de que es muy probable que en Perú venga una segunda ola. La primera ola es grave, pero se nos viene una segunda ola, porque vamos a tener variantes. Bueno, aparte de todos los errores de las estrategias de encierro, ¿no?, y de destrucción de la economía, de un apalancamiento infructuoso porque financias, ¿qué? Endeudamiento, no lo sé. Al final, si no generas posturas para la nueva normalidad o la actividad económica, al final es un círculo vicioso, ¿no?, entre la salud y la economía, y las dos se van destruyendo. Entonces, yo alerté que venía una segunda ola. Y tuve una serie de entrevistas en medios de televisión y radio, ¿no? Pero ese es otro tema que también hay que reconocer muy grave en el país, que se politizó la ciencia. Si tú te atrevías a decir que había una segunda ola, un productor te decía: no puedo exponerte a una entrevista con el doctor tal, porque prácticamente dejas mal parado al gobierno. No puede ser. O si no, te decían, no puedes tú decir que va a haber una segunda ola peor incluso que la primera, porque si no, destruye la economía. O sea, tapar la ciencia, ¿me entiendes? O sea, al final la estrategia era malísima. Bueno, y esto que vemos acá, yo me acuerdo, vi este paper, es muy antiguo, incluso El Mundo comenzó a publicar antes de las revisiones finales de las revistas científicas, de los journals, porque al final era tal la crisis en el planeta que los científicos teníamos que inferir, avanzar en experiencias y pasar a un nivel de revisión rápida y decir: en pre-revisión lanzo esto. Y lógicamente nos sirve a todos. Y yo me acuerdo, esto me impactó al ver que ya no teníamos la misma cepa de Wuhan. A ver, voy a mostrar acá más fácil. Miren este cuadro. 11 de enero, eso naranja es el SARS-CoV-2, pero una variante D614. Y luego esa comienza a descender, pero aparece arriba en celeste, vemos, o en azul, la G614. La otra es D, y es una distinta cepa, ¿no?, o una variante. Entonces, esta estaba superando a la otra. Y en este cuadro vemos clarísimo hasta las fechas de cómo iba apareciendo una desplazando a la otra, porque compiten entre sí, las variantes compiten, ¿no? Porque es un proceso evolutivo del virus. El virus va a generar aleatoriamente muchas, por errores de copia, muchas mutaciones, muchas no van a servir, pero algunas son exitosas y generan una nueva variante que a su vez compite con la anterior y la supera. Y entonces yo me puse a pensar, caramba, entonces una vacuna va a ser muy difícil, salvo que sea una tecnología muy avanzada, porque si la vacuna va a ser el virus inactivado de la variedad de la cepa inicial de D614, la de Wuhan, entonces la nueva es probable que supere a la vacuna o reduzca su efectividad, situación que se presentó y que es una realidad. Y sin embargo, Perú compraba vacunas de una cepa inactivada originaria de Wuhan y no tenía la precaución de reconocer que es muy probable que estaba desfasándose. Cosa que después también se politizó, ¿no? ¿Para qué comprar Sinopharm? ¿Por qué estás usando una tecnología de virus inactivado frente a una opción de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna de RNA mensajero, es decir, de un código? Te inyectan un código y tu propio organismo genera la proteína esta de superficie. Por lo tanto,
esa vacuna de códigos puede ser tener boosters, es decir, dosis superiores más adelante que van actualizándose con facilidad porque tú vas haciendo los códigos según las variantes. En cambio, en el otro tú tienes que utilizar los virus. Entonces, y los virus originarios es lo que se había usado en la vacuna china, ¿no? Entonces, había una serie de complicaciones importantes o factores que tendríamos que haber considerado para la gestión apropiada, tanto de los sistemas de bioseguridad como también de tener vacunas. O sea, qué tecnología de vacunas era la más importante frente a un virus que presenta variantes, ¿no? Bien, sin embargo, pues, como les digo, qué triste. Miren, estas son imágenes tomadas de los periódicos, ¿no? Esta gestión. Waldo Mendoza es actual, creo, nuestro ministro, ¿no?, de Economía, si no me equivoco. Es casi imposible que se dé una segunda ola de contagios en el Perú. Eso me alarmó, porque yo decía lo contrario, como biólogo. Y ante mis amigos, claro, algunos me decían, bueno, voy a usar un término, me dijeron, eres fujimorista, entonces, pues, ¿por qué? Porque estás en contra del señor Vizcarra o estás en contra del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el gobierno con esto? Mi posición de izquierda o derecha. Estamos hablando de ciencia. Es inevitable, se nos viene una segunda ola. Me insultaron en las redes, ahora un poco, te ponen la cara de Keiko, ¿no? O sea, qué cosas, no tiene nada que ver. Pero así de complicado se puso el tema. Se politizó el enfoque de la ciencia y tecnología sobre la pandemia. Eso es una de las pésimas lecciones que he tomado y las tomo con mucha pena como científico, como empresario que vive de la ciencia y tecnología. No es posible que por tener una postura de acuerdo al gobierno, tú sigas tratando de cambiar lo que es natural, ¿no? Entonces, encontré la información de origen de esta noticia y vi que la Universidad Católica había hecho unos estudios, un grupo de trabajo en base a estadísticas, y que se hablaba de la inmunidad de rebaño y que además eso va a funcionar, que mira, Iquitos ya salió porque se le murió todo el mundo, así inclusive el presidente, lo escuché como cualquier ciudadano sorprendido cuando dice, bueno, como ya pues fue una catástrofe, lo bueno es que ya no va a haber más COVID. Entonces, ese tipo de posiciones tuvimos, ¿no? Y vemos acá a la derecha, en la otra lámina, ¿no? Pilar Macetti busca contener una segunda ola de contagio y se realiza ajuste en la respuesta sanitaria. Es decir, después se van dando cuenta que se venía la segunda ola, ¿no? No habían previsto nada desde el punto de vista de las pruebas rápidas frente a las moleculares, con las controversias politizadas también, el tema de la vacuna entre Sinopharm y Pfizer y por qué negociar con vacunas chinas, y el tema de las plantas de oxígeno. Bien, luego veía yo con sorpresa de que Macetti decía, bueno, no hay, la señora doctora Macetti, con todo respeto, ¿no? Porque también ha estado sujeta a una serie de situaciones que nunca todavía conocemos del todo, qué crisis habrá tenido a nivel de gobierno, pero era terrible ver cómo trataban de impedir que uno reconozca que se venía una segunda ola y que eran solo rebrotes, ¿no? Entonces, era como cambiar la terminología, ¿no? Bueno, no hablamos de olas, hablamos de brotes, como aquella vez de ese puente que se desplomó y no se derrumbó, una cosa así, ¿no? Y al final ese enfoque politizado nos pasó factura, ¿no? La demanda de oxígeno comenzó a crecer porque, como les dije al inicio, nuestro enfoque fue más orientado al COVID-19 y absolutamente casi nada serio sobre el virus, ¿no? Entonces, al final, matemáticamente, el virus tiene una tasa de infección, tiene una tasa de mortalidad, multiplicada por esa tasa de mortalidad, el número de la población que va a requerir oxígeno es tanta, al final, matemáticamente, otra vez quedamos en una insuficiencia del soporte de oxígeno para la población, ¿no? Macetti calculó un 200% de aumento del consumo de oxígeno, según esta noticia de edición, y ya estamos en 300%. Y fue más, ¿no? Fue terrible, ¿no? Tuvimos que importar oxígeno, ¿no? La segunda ola del COVID-19 es un tsunami ahora. Salía a decir luego de haber dicho de que era solamente un brote, ¿no? Entonces, eso demuestra
que nuestros funcionarios de gobierno, y es el propósito, creo, de estas reuniones, dar énfasis en la gestión pública, ¿no? Y cómo debe ampararse en los aspectos técnicos, científicos, ¿no? O profesionales. Pues. Óscar Ugarte, cuando ya asume, también decía, bueno, era muy difícil el poder aplanar la curva de contagios en 15 días. Recuerdan que hablamos de curvas que no bajaban, que sí bajaban, que las veo que sí. Bueno, al final era una situación muy difícil, hasta cantinflesca desde el gobierno, que no asumía el reconocer que cada vez estábamos sometidos al azar de lo que la naturaleza hacía con nuestra población, ¿no? Entonces el virus seguía diseminándose, nuestras medidas eran muy malas frente a la terapia del COVID-19, la gente esperaba en las salas de los hospitales, intercambiaba virus en la respiración, en las zonas de espera, y al final inclusive veíamos una alta tasa de mortalidad en los hospitales y menor en las casas. Y no se dan cuenta que el tema de ventilación y aislamiento de las personas era un factor que estaba siendo desestimado, ¿no? Luego ya cambiamos, ahora tenemos más experiencia. También se hablaba de las ventajas de la vacuna Sinopharm, eso también me pareció sorprendente, ¿no? Yo encontré amigos biólogos que yo estoy seguro que reconocían que era comparar un Volkswagen con un Range Rover, ¿no? Sinopharm versus Pfizer-BioNTech. Pero ellos te decían, no, pero caramba, eso funciona. Pero estamos hablando de un virus con variantes, un virus que por cada cierto tiempo va a presentar una variante que va a ser cada vez menos eficaz a la vacuna. No, no, no. Y bueno, y así fue. Esta lámina la tomé de la televisión, de que todos nos sorprendimos cuando salió la noticia, ¿no? de los ensayos que se hicieron en la Universidad Cayetano Heredia, y yo me puse con mi calculadora a ver y yo sentí pavor. Pero, ¿qué vamos a decir? No podía decir más porque te satanizaban. Y hasta ahora sabemos que en realidad su efectividad para mí es entre el 70%, ¿no? Y esto que ahora es menos, porque vamos a ver lo que está pasando. El presidente dio las muestras de que hay que vacunarnos. Eso también es otro factor que vamos a ver. Comenzamos con mucho entusiasmo a ver que al menos dentro de la desgracia de no haber tenido vacunas a tiempo y estar rezagados en los programas de vacunación, ¿no? Lo cual generó una alta tasa de mortalidad y variantes, porque ahorita vamos a ver lo que nos ha pasado. Es terrible, hace una semana recién se detecta y recién en el mundo hace 2 o 3 días se comunica como noticia. Y a lo que voy es que comenzamos a recibir vacunas de Pfizer-BioNTech, que es la de mejor performance en el mundo, y eso era alentador. Pero ese aliento no nos ha durado casi nada porque en realidad ha sido muy mal gestionado el programa de vacunación. Claro, nos sentimos muy bien, ¿no? Cuando vemos la buena gestión cuando vas a vacunarte. Pero si tú ves la macro, es decir, desde el punto de vista epidemiológico y como biólogo, ves que hemos cometido un gravísimo error que vamos a discutir más adelante. Y que ahora, bueno, tan adelante no, porque acá está la respuesta. Esta es una noticia de hace 2 días, o un día. Sí, 2 días o un día. La variante Lambda. Era lógico, y yo tuve una entrevista en un diario chileno, porque nosotros como compañía exportamos la tecnología, que es una de las soluciones de desinfección, que vamos a ver más adelante. Como empresa peruana exportamos a Chile, a Brasil nuestros equipos, y me hicieron una entrevista en Chile y fue alarmante cuando comenté de que las variantes iban a ser las responsables de las siguientes olas y que además estamos sujetos a muchas variantes y cada país puede generar algunas y entre ellas van a competir en el mundo, y los países más irresponsables son los que variantes más agresivas pueden generar, y especialmente si vacunan por parches, es decir, si vacunamos, entre comillas, por puchos o por pocos diríamos, grupos en población, ¿no? Es decir, si el proceso de vacuna tiene una tasa muy baja de inmunizaciones, entonces estamos más bien
debilitando a la vacuna. Vamos a ver eso por qué, o capaz en las preguntas me las hagan ustedes. Entonces, Perú no detectó a tiempo, era natural porque no tenemos el nivel de la genotipificación en tiempo real o rápida. Y al final la variante lambda, que es la variante de Perú, ahora se escapó de Perú y es una amenaza en el mundo. Especialmente Inglaterra la detecta y luego cruza información con Perú y dice, oye, pero esta es tu variante. ¿Ah, sí? Yo estoy buscando acá la Delta de India y no sabía que la de Lambda de Perú ya está por allá. No solo allá, Australia ahorita está en lockdown por culpa de la variante peruana, Lambda. O sea, hemos exportado variantes, a ese nivel estamos llegando. Entonces, se detecta la variante Lambda y en estos días me sorprende terriblemente decir al ministro, tengo 4 casos de Delta, de la variante India, y que 6 y 8, no, tenemos miles de deltas y miles de lambda y miles de gamma, que es la variante brasilera, porque somos un país de aislamiento geográfico, a la vez de migrantes, pero como diríamos entre comillas de ecosistemas distintos. Esa diversidad compleja que tenemos como país nos va a hacer que tomemos medidas coherentes y estrategias muy potentes contra el virus. Miren, en esta lámina es un video, lo pueden ver en YouTube, es de hace 2 o 3 días, una entrevista a un microbiólogo en Estados Unidos y hace referencia, pues, ¿no? De la variante de Perú, ya detectada en 29 países. Fíjense. Y dicen que es una variante más rápida en cuanto a infección porque probablemente tiene mayores, diríamos, receptores, ¿no? A nivel de los proteínas spike y de conectarse con facilidad a las células, entonces probablemente la dosis de infección es menor y por lo tanto es muy rápida en diseminarse, ¿no? Entonces, esta variante está desplazando a la Delta en otros países. Es decir, estamos superando a la variante de la India con la variante de Perú. Y esperemos que ojalá no sea tan de alta mortalidad. Todavía no se conoce exactamente, pero se puede suponer por un estudio de Chile que vamos a ver más adelante. Entonces, la variante Lambda detectada en Australia los ha llevado a un lockdown. Australia, que había avanzado mucho, que utilizó tecnologías de punta, bueno, pues apareció la variante peruana y ahora los ha condenado a una situación nuevamente de lockdown o de cuarentena, que ellos saben muy bien manejar, son otras economías y bueno, probablemente tienen un protocolo distinto. Igual ha pasado en Inglaterra, ¿no? Y así sucesivamente otros países ya están dando la alerta desde hace 2 días, es de 6 de julio, hoy día ¿qué es? Hoy día 7, fíjense, este es un reporte del 6 de julio, de ayer, ¿no? Del strain Lambda de Perú. Así que Perú es famoso ahora en la oferta de variantes. Y eso ya lo veníamos venir porque lo habíamos comentado. ¿A qué se debe? Y ahorita vamos a las soluciones, al error de enfoque de la pandemia, definitivamente. No solamente un percance contra nosotros mismos, en la muerte de más de 190.000 compatriotas y familias disminuidas por esta crisis, más nuestra economía corrompida, sino me refiero que tenemos un virus que evoluciona y a una enfermedad que es masiva, ¿no? Entonces, necesitamos soluciones que involucren ese enfoque, ¿no? En base a lo que ya ha funcionado o mal o no funcionó, mejor dicho, y veamos cómo enfrentarlo. Entonces, se requieren 2 estrategias coherentes que convergen, una contra el virus y otra contra el COVID-19. Esa es la premisa clave de la estrategia del país, ¿no? Contra el virus, es decir, sistemas de prevención en la diseminación del virus y los niveles de contagio, y otra contra el COVID. Y vamos a ver cuáles son esas estrategias que involucran tecnologías. Son 3 tecnologías complementarias. Una le llamamos el tracking, que es la trazabilidad, el tracking y el seguimiento, que utiliza tecnologías de información, muy usado, y yo me acuerdo que lo comenté, un amigo hasta se burló del gobierno, me dijo, estás loco tú, eso no va a funcionar nunca. Claro, si piensas así, pues
precisamente ni se implementó, intentaron, pero desapareció. Pero en Asia es lo que está funcionando, y en Europa ahora, incluso ahora con los pasaportes, se va a tener que usar un sistema de pasaportes electrónicos del COVID, ¿no? Con códigos QR que te dan toda una información de desplazamientos y a su vez de niveles de vacunas y qué vacunas tienes, etcétera, ¿no? Esa es la primera tecnología del tracking. La segunda tecnología es la genómica, que es la de vigilancia genómica, es decir, estar a la vez de identificando ya el virus del SARS-CoV-2, es decir, la prueba de COVID-PCR, ahora incluir ya ensayos de genotipificación o determinación de secuencias para saber qué variantes tenemos y cómo se están desplazando en el país. Esa es la genómica, ¿no? Y la tercera, la irradiación ultravioleta, que es una de las tecnologías más prometedoras en cuanto a la desinfección de los ambientes en presencia de humanos y en ausencia de humanos, en lo que es desinfección de alto impacto, ¿no? Hay futuras tecnologías complementarias como plasma, iones y la domótica, que va a integrarlas a todos en las viviendas en el futuro y en nuestras oficinas. Va a ser cosa de rutina tener sistemas en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, que van a gestionar las tecnologías en una vivienda, en un edificio, en una empresa, en una oficina, etcétera, ¿no? Bien. Vemos acá justo, estos son, por ejemplo, videos de noticias al inicio de la pandemia, Corea del Sur, estamos hablando de esto el 2020, a los primeros meses, febrero, marzo nomás, ¿no? COVID-19, diciembre, esto es 2020, sí, y pueden ver estos videos, claro, están en Hangul, en coreano, y yo me sorprendía, ¿no? Qué rápidos estos tipos, ¿no? Ya todos en sus teléfonos estaban con la aplicación móvil, y para entrar a un ambiente u otro, eran reconocidos por los códigos QR, y las personas respondían. Ahí vemos las respuestas, por ejemplo, sobre temperatura, sintomatología, y entonces tenías un diagnóstico muy rápido, ¿no? Por sintomatología, sin esperar pruebas, y a su vez eso se conectaba, y entonces tú sabías si estabas frente a alguien contaminado o en ambientes de riesgo, porque hay personas ahí serológicamente positivas o con posibilidades de tener el virus, ¿no? Entonces, estas tecnologías son complementarias al distanciamiento y a la mascarilla. La mascarilla sigue siendo la principal herramienta de lucha, porque recuerden que este es un virus respiratorio, ¿no? Entonces, primera tecnología complementaria, el sistema de trazabilidad, de tracking. ¿Todavía es posible? Yo creo que sí es posible, porque podemos pensar en gestionar en zonas la trazabilidad y manejar al menos sistemas de código QR sobre los vacunados. Pero me preocupa mucho que en las vacunas nos dan una cartilla escrita a mano con un sellito. Es sorprendente, ¿no? Y deberíamos ya haber generado los códigos QR, espero que pronto los generen y todos bajen sus aplicaciones en los teléfonos y sepamos, cuando entro a un ambiente, paso mi código QR y se sabe que estoy vacunado, con qué vacuna y qué periodo, y si estoy en el periodo todavía de defensa, ¿no? Luego viene la vigilancia genómica, ¿no? La vigilancia genómica es muy importante porque nos va a ayudar a predecir variantes y a su vez a reconocer qué grado de eficacia tienen nuestras vacunas. Porque en el caso de Chile, ellos han demostrado que Sinovac y Sinopharm no le está funcionando muy bien. Era lógico, era lo que esperábamos también aquí. Precisamente hacen referencia a la variante Lambda, ¿no? De Perú, que es posiblemente el responsable de haber evadido los sistemas de defensa generados por las vacunas Sinopharm y Sinovac. Entonces, las variantes son detectarlas a tiempo y reconocer cómo se están desplazando, ¿no? Nos permite generar verdaderos cercos epidemiológicos, pero eso significa tener un sistema y una plataforma muy potente de no solo de screening, sino de genotipificar. Es un proceso de tomar muestra y hacerlo en laboratorio, y no tenemos esos laboratorios en cantidad, tenemos muy poco realmente, y centralizado en Lima. Es muy probable que no tenemos
el INS no se da abasto, hay que ser realistas, así que esta tecnología es incipiente todavía y es por eso que detectan variantes nuestras otros países y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Y ahí pongo otra vez mi Facebook, porque yo ya estaba preocupadísimo, esto es en septiembre del 2020, ¿no? Hago referencia de la necesidad de las tecnologías, ¿no? Y que la segunda ola se nos viene, y que el tracking y lo que hemos fomentado. Pero bueno, de todas maneras, como un ciudadano más, uno trata de aportar, pero ve que es infecundo, ¿no? En un país que no escucha. Entonces, la vigilancia genómica, por ejemplo, esta es una lámina de Inglaterra, es un programa potente que tiene Inglaterra, ¿no? Tanto así que detecta lo que ha llegado allá y que se supone es porque es masivo en Perú y nosotros no lo habíamos detectado a tiempo, ¿no? Bueno, la irradiación ultravioleta es otra de las tecnologías potentes. Entonces, recuerden, la primera que hemos visto es el tracking, ¿no? La segunda, la de genómica, es decir, la de reconocer las variantes, ¿no? En biología molecular, diríamos. La primera es de tecnologías de información, la segunda es tecnología de biología molecular y la tercera es una tecnología electrónica, la irradiación ultravioleta. Esta revista IEEE Spectrum es la revista más prestigiosa de ingenierías, electrónica, electricidad, y saca un artículo muy prometedor sobre el impacto de la luz ultravioleta utilizado ya en las rutinas de, por ejemplo, en aviones, ¿no? y en oficinas, etcétera, ¿no? Y hace referencia de que el mundo podría ser mucho salvado, diríamos, ahí dice, from the coronavirus and whatever can next, y a lo que venga a futuro, ¿no? En realidad el ultravioleta es una de las más prometedoras tecnologías porque es una irradiación que se utilizan lámparas de ultravioleta tipo C, ¿no? De vacío, y que generamos una irradiación de 254 nanómetros y destruimos el material genético de cualquier virus, bacteria, etcétera, ¿no? Y entonces es muy prometedor. Por otro lado, mientras no usábamos ninguna tecnología, el sector privado siempre encuentra salidas, ¿no? Es sorprendente que el Estado va más atrasado. Nosotros, quien habla, tuvimos que reinventarnos porque mi tecnología estaba más vinculada a la agroindustria, que es mi tema de fondo más fuerte, ¿no? Las tecnologías radicales para los tecnoparks o agrotecnoparks, pero con mi socio nos vimos, ya que teníamos un proyecto de café maravilloso, todo, en la crisis dijimos hay que desarrollar Tersus Max, la compañía de irradiación ultravioleta. Y, por ejemplo, vimos también que cualquier negocio ya incorporaba las tecnologías de información, se sofisticaban los negocios, es decir, las pandemias también nos permiten despertar esa capacidad de emprendimiento, ¿no? Evolución y selección como respuesta va a ser la clave y muchas compañías desaparecen y otras aparecen. Y aparecen también las aplicaciones de las tecnologías radicales frente a la crisis, ¿no? Es así como nosotros aparecemos, ¿no? Y esta ya es una experiencia personal. No solamente me dediqué pues a alertar o a comunicar mi posición, ¿no? Como biólogo, sino a desarrollar una empresa, ¿no? Una empresa y la llamamos Tersus Max. Tersus es el nombre en latín de limpieza y Max, máxima limpieza, y aspiramos un ISO 15858 sobre la aplicación segura del ultravioleta y lo logramos, un ISO, un estándar ISO, y ahora tenemos incluso el laboratorio más completo de ensayos de irradiación ultravioleta, ¿no? Y propusimos nuevos estándares para una nueva normalidad. Y bueno, nos ha ido bien, pero siempre con el sector privado, porque en el gobierno las experiencias han sido casi de responsabilidad social, es decir, hemos tenido que donar máquinas al gobierno y capacitar a profesionales porque es vergonzoso, pero es real, que muchos médicos, enfermeros y biólogos ni siquiera recordaban la aplicación y la utilidad del ultravioleta. Así generamos estas máquinas en acero, con tecnología de punta de electrónica, ¿no? Con una alianza con Philips del suministro de las lámparas. Philips en el mundo se activó muy potente, Signify, una unidad de Philips, para poder certificar sus lámparas con ensayos con la Universidad de Boston,
inactivando el virus SARS-CoV-2. Entonces, eso nos ayudó mucho en aperturarnos al mercado y le pusimos todo nuestro sistema de control, los sensores de movimiento, etcétera, y así generamos esta tecnología complementaria a que es la desinfección ultravioleta UVC, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de las 3 tecnologías tenemos una muy potente en el país, esta, que ya se está promoviendo. La primera, el tracking, considero de que hay muchos jóvenes que ya iniciaron aplicaciones móviles y que podríamos implementar. Quien habla también, yo he sido beneficiario de un programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciencia Activa, en un proyecto de trazabilidad para los cultivos del café, entonces es bajo el mismo precedente que se genera el sistema de trazabilidad para los virus. Entonces, hay opciones en el Perú, ¿no? Hay gente pensante, no hay duda. Liderazgo tecnológico lo tenemos. Imagínense que exportamos a Chile, a Brasil, incluso a Inglaterra por un contacto directo. Una compañía británica nos ha comprado un lote de estos equipos, ¿no? Y fíjense la parte interna, diseñamos nuestras propias placas, nuestros propios circuitos impresos, ¿no? Y los componentes de diferentes partes del mundo y las lámparas siempre con la compañía holandesa, ¿no? El liderazgo se debió también a los estándares ISO. Ahora tenemos otro ISO en proceso, el 15727, para lo que es efectividad. Y tenemos sensores y demostramos que tenemos ambientes seguros para bancos. Por ejemplo, varias compañías mineras, no puedo comentar eso porque es confidencial, ya han implementado esta tecnología. Hoy día tuve una reunión en la mañana con una muy grande y que se despreocupa de lo que el gobierno exige. Porque como me dijo una gerente, si yo me voy a solamente regir porque el gobierno me exige el pediluvio, el alcohol en gel, se me mueren mis ingenieros, señor David. Necesito esto. Así es. Y esa posición es extraordinaria de un empresario, ¿no? No de algunos otros que también ha habido lo contrario. Me dicen, no, ¿para qué voy a implementar esta tecnología si ya me dieron la autorización? Ya me dio la autorización de operar, pero no te das cuenta lo que estás generando. Pero, ¿para qué si no necesito invertir o gastar dinero en esto si ya puedo operar? Fíjense, y eso es lo más grave. Después venimos con la tercera ola más grave y sería contraproducente. Fíjense esta lámina, este es un supermercado en Europa, en Polonia, creo, en Alemania, que tiene un sistema de la Philips, muy parecido a lo que hemos desarrollado nosotros. Hubo una serie de coincidencias. Sinceramente me ha sorprendido que coincidimos en aplicar las tecnologías y este es cómo la normativa europea ahora está exigiendo, ¿no?, el implementar los sistemas de irradiación ultravioleta que permiten zonas limpias arriba, y cuando uno está abajo y respira, por convección los aerosoles suben, son inactivados arriba y luego bajan limpios, ¿no?, por cambios de temperatura. Acá en oficinas los vemos, ¿no? Y fíjense, es uno de los más importantes inversiones de la Philips, potentes inversiones, que ahora están dominando todo lo que es los sistemas de control de bioseguridad y sistemas de bioseguridad integrados, ¿no?, en oficinas, en viviendas, etc. Ese es el principio, ¿no?, de intercambio del aire por gradientes de temperatura que se genera por convección y cómo se desinfecta en la zona superior de un ambiente. Esto debería ser pan de cada día en el Perú. Esto podría ser parte de cualquier programa, discusión en la televisión, y decía, acá está, esta es una de las soluciones. Y no solamente está el Sumax, somos 4 o 5 compañías que manejamos ultravioleta en el país. Hemos formado un subcomité, creo que esa es una infidencia porque no debería decirlo porque firmé un documento de confidencialidad, pero el INACAL sí se ha puesto a la altura de las circunstancias y ahora está implementando las normas técnicas peruanas para la implementación responsable y segura del ultravioleta, de la irradiación ultravioleta, porque también aparecieron unas situaciones muy poco profesionales de importadores chinos que trajeron lámparas cualquiera. Pero fíjense, este es el principio demostrado científicamente con estudios de eficacia, ¿no? Bien,
Las actividades presenciales en Europa se están logrando nuevamente gracias a estos sistemas. Los colegios se aperturan utilizando los sistemas de los octógonos de techo que irradian la energía a nivel de superficie e inactivan por convección, como vemos en esas flechas circulares, el aire con el aerosol que contiene el virus, ¿no? Estas son, por ejemplo, de hace meses, de noviembre, el 10 de noviembre del 2020, ya colegios en Estados Unidos implementaron experimentalmente el ultravioleta, igual en Europa y en Asia, en Corea hace mucho tiempo, como les comentaba, ¿no? Y entonces estamos hablando de educación. Nosotros tenemos una pésima experiencia con nuestros jóvenes, ya estábamos mal en las pruebas PISA, imagínense cómo estaremos ahora con clases virtuales limitadas y en colegios nacionales probablemente muy precarias, ¿no? Entonces, la factura que nos pasa el COVID no solamente es en economía ahora, sino a futuro, porque el nivel de competitividad de estos jóvenes muchachos que vamos a tener poco preparados si seguimos más de un año con clases solo virtuales, limitadas, es un tema también a enfrentar con urgencia, ¿no? Entonces, en los puntos de riesgo también que tenemos muy graves de la diseminación del virus todavía en el país eran los sistemas de transporte, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es una de las situaciones más críticas. Entonces, Wuhan, por ejemplo, esto es de los inicios de la pandemia en Wuhan, ellos superaron al COVID-19 sin necesidad de vacuna. Para ese momento todavía no tenían ni siquiera las vacunas de Sinopharm y Sinovac, utilizando ultravioleta en los puntos más críticos que habían identificado, que estaban los sistemas de transporte, ¿no? Después de cada paradero irradiaban los buses por dentro y por fuera, a un nivel exagerado, pero es increíble. Bueno, lo hicieron así. Y ahora ya con la tecnología que manejamos, después de un año tenemos sistemas hasta presenciales que hemos usado en experiencias con el ejército, que vamos a ver más adelante. Y a la izquierda vemos los paraderos en Corea del Sur con sistemas de ultravioleta, ¿no? Entonces, esto es en el metro de Nueva York, que utiliza una innovación también de ultravioleta, pero como ráfagas. Llega al paradero y dispara como flashes y destruye, inactiva el material genético del virus y entonces prácticamente ha desinfectado rapidísimo, sin necesidad de trapo, alcohol, etcétera, ¿no? U otro agente químico. Con quien habla, había tenido varias entrevistas, ¿no? Justamente a raíz de buscar la relación entre la carga viral ambiental y la patogenicidad. Eso es muy importante, porque el hecho de no se trata de vivir en un ambiente estéril, es absurdo que pretendamos vivir en un mundo estéril, sino tenemos que buscar más bien reducir la carga viral de tal manera que nos exponemos a un nivel menor que podemos generar respuesta o nos genera una enfermedad muy leve y al final nos estamos inmunizando, diríamos, de manera dinámica frente al virus y sus variantes. Entonces, la gestión de la carga viral ambiental va a ser la salida frente a esta pandemia. ¿A qué me refiero? A que nosotros, o sea, ¿cuál es el futuro y la salida de esto? En realidad, una coevolución entre el hombre y las variantes, porque el virus está compitiendo, sus variantes están compitiendo entre sí y tiene que aparecer una variante mucho más rápida que todas, pero de menos letalidad y se convertirá en una gripe más. Eso es lo que esperamos, pero para que eso suceda, tenemos que usar muy bien los programas de inmunización y manejar la carga viral. Y los programas de inmunización, ¿por qué? Porque si yo utilizo mal una vacuna, yo lo que estoy generando es variantes contra esa vacuna. Luego, capaz podemos en alguna de las preguntas reforzar el concepto y por qué es que se da eso. Es decir, un país que utiliza mal su programa de inmunización se convierte en una fábrica de variantes. Bien, entonces ya habíamos hablado de ultravioleta, de carga viral ambiental, de patogenicidad, etcétera, pero eso no hacía eco en el país y vemos más bien que esto es de hace 15 días, el CDC, el Center for Disease Control ya de Estados Unidos, saca un manual del uso del ultravioleta en los restaurantes en Estados Unidos y ahora lo promueve, ¿no? Recién promueve como un complemento
¿no? Y no reemplaza a la mascarilla ni nada por el estilo, pero vemos acá un ejemplo de cómo es que reduce la carga viral y genera un nivel de confianza, ¿no? Que es lo que buscamos. Bien, hemos buscado también desarrollar un prototipo móvil que nos permite mostrar a la comunidad con una experiencia vivida en la gente, en las calles, gracias a un artista o un amigo experto en arte y diseño, hicimos esta máquina de desplazamiento. Es una cingoleta simulando una experiencia italiana de hace muchos años, y el sistema adentro permite aire libre de COVID, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente tenga una experiencia directa y poder enseñar y generar todo un nivel de conocimiento y experiencias en la comunidad, ¿no? Se llamó Metro Cúbico Aire Libre, ha iniciado recién, y estamos desplazándonos en diferentes distritos con Juan Pacheco, que es el artista, ¿no? Que genera toda esta parafernalia, diríamos, en la calle, y entonces la gente se acerca, pregunta, y así explicamos la importancia de la radiación ultravioleta. Buscamos justamente motivar, ¿no? Y generar todo un proceso de apropiación del conocimiento en la comunidad, porque la ciencia es bien difícil de explicar. Salió en El Comercio, fue una nota muy, muy atractiva. Y bueno, acá está la nota de Chile que hicimos sobre las variantes. Esto fue meses atrás, ¿no? Y luego en el Hospital Regional de Huacho, una donación de uno de los equipos, ¿no? Para generar una experiencia y además pruebas de investigación. Luego en el Ejército Peruano, también capacitando con nuestros sistemas automatizados. Esta es una de las tecnologías, ¿no? Y al final lo que buscamos justamente es tratar de aportar cuanto antes del sector privado y generar una experiencia que permita diríamos, una estrategia más coherente, ¿no? Como les digo, frente al virus y frente al COVID, y luego esa sinergia nos permita reactivarnos. No sé si más bien en las preguntas podemos compartir más sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Adelante, Víctor Eduardo. Doctor, estaban aconsejando, no sé qué opinión tiene usted, sobre seguir usando la ivermectina, aún estando ya con las 2 dosis de vacuna, ¿no? De cualquier tipo de vacuna, ¿no? No sé qué... Sí, perfecto. Entiendo su pregunta. Primero, soy biólogo, no soy doctor, no soy médico tampoco, entonces esos temas de terapia son complicados, pero desde la biología, o sea, yo no puedo recetar para nada, ¿no? Estoy impedido de eso, pero desde la biología tengo el conocimiento suficiente para decirle que las pruebas que se hicieron con ivermectina son in vitro, ¿no? En cultivo celular, y no hubieron buenos, diríamos, trabajos de investigación o fehacientes que demostraran un nivel de protección frente al virus, ¿no? Pero considerando de que había evidencias in vitro a nivel de ensayos celulares, de inhibición de la replicación del virus SARS-CoV-2, eso sí hay, lo más lógico es que podrías usarla en momentos específicos del proceso de infección, pero es absurdo usarla cuando no estás infectado. Entonces, ¿cuándo usarla? Cuando estás infectado. Pero ¿cómo sabes que estás infectado? Entonces, es muy importante la sintomatología. Entonces, para mí, al menos es mi posición, es un peligro más bien para el metabolismo del hígado, ¿no? Por ejemplo, si es que yo rutinariamente voy a estar suministrándome ivermectina bajo el concepto de que estoy protegiéndome, ¿no? Tú no necesitas protegerte más que cuando estás en un proceso de que haces una infección donde tú tienes que tratar de limitar la replicación del virus, ¿no? Esa es mi posición. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de ivermectina, ¿no? Y yo creo que en el mejor de los escenarios hay que usarla en el momento preciso. Todavía no hay esos estudios serios. Y por otro lado, son muchos de los problemas de desinformación que han surgido, ¿no? Esa es mi posición. Gracias. Ingeniero, ¿puedo tomar la palabra? Adelante. Sí.
Inicialmente, será abril del año pasado más o menos, dos hermanos, jefe de geriatría en el 2 de mayo y otro hermano en el Loaiza, se rebelaron contra las disposiciones del MINSA y empezaron a utilizar ivermectina para el tratamiento con magníficos resultados. Gente que ha ingresado con el virus han sido tratados en los inicios también, ya cuando están en las fases terminales es bastante complicado ya el tratamiento, pero son varios miles de personas que han sido tratadas y con éxito en ese sentido. Bueno, eso como un comentario en el caso de la ivermectina. Yo he trabajado durante muchos años representando distintas compañías, entre ellas Aquafine Corporation, que probablemente les sea familiar. Son los que inventaron el sistema de tratamiento de agua por luz ultravioleta en 1949. ¿Ok? En 1980-81, cuando representaba a la compañía Culligan, de especialistas en agua, empezamos a utilizar los primeros ultravioletas aquí al Perú, pero para desinfección de agua. Para ello teníamos que tener mucho cuidado en la filtración del agua, porque teníamos que, o sea, tiene que pasar por menos de media micra una partícula, ¿no? Si pasaba más grande, el bicho podía esconderse y la frecuencia, porque es destrucción por frecuencia y por la irradiación, no le hacía nada y el bicho continuaba su camino, ¿no? Entonces, teníamos que tener mucho cuidado en que el agua que pasaba, cuando es una bebida normal, el agua la podíamos tratar con luz ultravioleta. Cuando se trataba, y se sigue tratando de agua pura, utilizamos el ozono. Utilizamos ozono y además el ultravioleta. Y la destrucción es por oxidación, obviamente, ¿no? Lo conoce muy bien el tema. Me preocupó cuando usted dijo es tóxico. La palabra tóxico me pareció fuerte, porque el ozono destruye por oxidación, básicamente, y la exposición, o sea, puede esterilizar un ambiente perfectamente, ingresa por todos lados, pero obviamente si se mantiene permanentemente puede destruir los pulmones y afectar distintas partes por el mismo principio de oxidación, ¿no? Cuando veo este sistema de ultravioleta que solamente es irradiado en la parte superior, evidentemente todo lo caliente sube y también los virus tienden a subir. Pero ¿qué pasa en el entorno? Yo no puedo irradiar a una persona con ultravioleta permanentemente o mantenerlo, lo destruyo también, ¿no? O lo malogro, le malogro la vista, le malogro una serie de cosas. Tengo que tener muchísimo cuidado en el uso de la ultravioleta. ¿Me puede explicar un poco más cómo defiendo ese ambiente que no está en línea recta de los rayos en las partes superiores, ¿no? ¿Qué pasa abajo? Bien, entendía perfectamente su aclaración y su pregunta. Primero, sobre lo de la ivermectina, es cierto, hay así apreciaciones de médicos, ¿no? Por eso yo considero de que deberían hacerse estudios, ¿no? De la terapia en sí, y hacer capaz mediciones de la carga viral, ¿no? De los pacientes.
Por otro lado, volviendo ahora al tema del ultravioleta, considero que sí, el ozono es tóxico porque el ozono, por ejemplo, se promovió también para desinfectar ambientes, pero tenemos que saturar hasta 15 ppm un ambiente, ¿no? Y luego someterlo a un tiempo de exposición al ozono. Eso significa una niebla muy densa en un ambiente difícil de manejar, ¿no? Y luego yo no puedo ingresar inmediatamente a ese ambiente que es desinfectado. Entonces, porque además lo que se requiere es ventilar por un buen tiempo, entonces esas rutinas se hacen difíciles de manejar y no son tan prácticas, ¿no? En las experiencias que tenemos en un restaurante o en una oficina. Y lo otro es que al final ingresan las personas o traen los aerosoles y nuevamente vuelvo. Entonces, por eso en el ultravioleta tenemos las dos opciones, la presencial y la no presencial. Ahora, ahí viene el otro factor. Ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia de que el 0.15% es lo mínimo para el caso de ppm, parte por millón, en cuanto al ozono que podemos respirar, y entonces significa prácticamente ventilar totalmente, retirar casi todo el ozono. Bueno, volviendo al tema ahora de ultravioleta. Entonces, en ultravioleta tenemos presencial y no presencial. En ese sentido, todos los equipos, por eso está el ISO, todos los equipos que son no presenciales, es decir, que desinfectan cuando no está el hombre, el ser humano, ¿no? Y que son una desinfección brusca. No sé si estoy bien, estoy compartiendo pantalla, no sé si logré compartir. Correcto. Sí, sí lo vemos. Sí, ¿no? Ven ahí un catálogo, ¿no? Una idea. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos son equipos torres de desplazamiento y sistemas presenciales y no presenciales. Entonces, hay desde la línea Home y todos tienen sensores de movimiento. A ver, voy a tratar de mostrar un sensor de movimiento acá. Ojalá pueda ampliar acá, sí. Tienen sensores de movimiento y de determinación, tanto por presencia humana como por infrarrojos, son sensores infrarrojos. Entonces, ni bien ingresa una persona, automáticamente se apagan. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta genera cáncer de piel en exposiciones prolongadas o ceguera si uno se queda mirando pues una lámpara en el momento de la irradiación, ¿no? Entonces, muchos de los sistemas, estos por ejemplo son de esterilización de materiales, ¿no? Son equipos no presenciales. Y los presenciales son estos, pero estos recuerden que no desinfectan en sí al 99.9, sino tienen un comportamiento en tiempo real, diríamos, una reducción de la carga viral en el momento de la presencia de las personas, ¿no? Entonces nos hace más seguros los ambientes, pero en el otro caso tenemos un break, por ejemplo, un recreo, salimos de la oficina y yo utilizo otros sistemas que están acá, por ejemplo, a ver, voy a ver si los muestro muy rápido. Estos son para aire acondicionado, también dentro de los ductos de aire acondicionado. Estos, por ejemplo, como luminarias. Estos sí son agresivos, no pueden estar los humanos, y acá están los sensores de movimiento también. A ver, creo que reduje un ratito. Ahí está. Una pregunta, ¿cómo desinfecto debajo de un mueble, por ejemplo, detrás de un escritorio? ¿Cómo? Porque esto es buena pregunta. A línea directa, ¿no? Claro. La luz. Muy buena pregunta, porque esa siempre fue una pregunta curiosa de todos los clientes. El tema de que yo debo de ver la tecnología más potente frente al virus, es decir, contra quién yo lucho, contra un virus que tiene un comportamiento de transmisión aérea. Debajo de un mueble no me interesa desinfectar. La probabilidad de que yo me infecte del COVID debajo de la cama es mínima. Si por fomites ya es mínima, imagínate que yo no pretenda pues vivir un mundo estéril. Además, recuerden que yo les comentaba que la salida, y mi propuesta como biólogo es que la salida no es vivir en un mundo estéril. Es absurdo. Además, que debilitaríamos la respuesta inmune no evolutiva que tenemos, ¿no? Memoria inmunológica, ¿no? Los linfocitos siempre están actualizándose, diríamos, frente a lo que nos enfrentamos, y entonces lo que necesitamos más bien es reducir carga viral, ¿no? Y ese es el concepto de la desinfección, no la esterilización, ¿no? Entonces, cuando alguien me dijo una vez, oye, pero el ultravioleta tiene la limitación de que solamente desinfecta superficies y la columna de aire donde da la luz, las sombras no. Pues trato de exponer lo más que puedo, pero como ya sé que el virus, su principal vía de transmisión, ¿cuál es? La aérea, entonces se convierte en la herramienta más potente, ¿no?
En el caso de superficies, también desinfectar donde da la luz, no donde hay sombra, pero expongo las zonas que pudieran haber estado expuestas, por ejemplo, que serían de riesgo, un teclado de una computadora, etcétera, ¿no? Esa es mi respuesta. Un ascensor. Por ejemplo, un ascensor, ¿no? En un ascensor es una trampa mortal, ¿no? Porque salen 4 personas, entro yo, y el aire adentro. Ahora, ahí vienen los sistemas que mostré hace unos minutos entran a ductos. Tenemos sistemas que están dentro de los ductos. Ya el manual de edificaciones del Perú, de nuestro país, ya hace referencia al uso del ultravioleta en los sistemas de aire acondicionado como una exigencia en los nuevos diseños de los edificios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y ASHRAE, que es la organización internacional de los americanos que ve el tema de sistemas de calefacción y aire acondicionados, ya promueve el uso del ultravioleta en los cines y los sistemas, en todo lo que es el manejo de aire recirculante, ¿no? ¿Una otra pregunta? Nos ha mostrado de manera fehaciente con recortes periodísticos qué es lo que se decía y qué es lo que estaba pasando, qué es lo que usted anunciaba, cómo se le fue restringiendo el acceso a los medios a medida que no le llevaba el amén al gobierno, que podía dejarlos mal. Y hemos visto eso en varios otros países, inclusive el señor Trump llegó a sugerir que la gente tome lejía, ¿no? Para combatir el coronavirus o limpiar el cuerpo, qué sé yo, y otras declaraciones bastante osadas. ¿Cómo cree usted que podemos hacer más compatible esta correlación, coordinación, armonía entre la ciencia y el discurso político, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esta tendencia a callarlo, a decir, no, sabes qué, mejor no opines, me haces quedar mal? Hay esa necesidad de mentir del político, ¿no? Muy, muy común. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo corregimos eso? Por favor. Buena pregunta. Eso amerita inclusive probablemente otra de las reuniones sobre los temas de ciencia y tecnología en nuestro país, la gestión del conocimiento. Realmente, buenísima la pregunta, porque el caso de Trump es sui generis, ¿no? Trump, lo conocemos todo el planeta, hemos visto una conducta increíble de un presidente, pero tenías a Fauci al lado. ¿Recuerdas a Fauci? Tenías al lado a Fauci, experto, y incluso delante de él lo desacreditaba o se reía, ¿no? Decía, este señor está hablando, será el presidente, pero ¿no? Puede ir contra él en cuanto a los temas que no son técnicos o enfocados de manera técnica, o que no son enfocados de manera técnica. Entonces, yo pienso que al final son libertades, ¿no? Y roles, ¿no? Creo que ustedes mejor que yo los que proponen una estrategia política, porque esto ya es un tema también de gestión, de información, de manejo ético, ¿no? Del tema. Por ejemplo, Reino Unido es un ejemplo, ¿no? Reino Unido critica a su gobierno en la BBC y sacó información sobre los errores que cometieron, y el primer ministro británico, luego, él después, todavía convaleciente de COVID, aparte de agradecer a los enfermeros que le salvan la vida, dice, he cometido errores, ¿no? Angela Merkel también, ¿no? Recuerden, ¿no? Entonces, es un tema ya de la ética de nuestros políticos y de los roles, el rol de las instituciones, ¿no? La verdad en la ciencia y tecnología la debe decir, pues, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? El National Science Council de Estados Unidos jamás hubiese pretendido falsear la información que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Fortaleza de las instituciones y ética, ¿no? Algo que proponemos desde este frente, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta de Carlos Aranguri. ¿Puedes abrir tu micrófono y hacer tú mismo la pregunta, por favor? Gracias. Buenas noches, doctor. Sí, el doctor Víctor Manuel justo preguntó algo similar a mi consulta, así que le quería manifestar algo, ¿no? En los conos he visto que la necesidad en la gente ha hecho que estén fabricando mascarillas sin ningún control de salud. Mascarillas que están vendiéndolo una caja en 2 soles. Entonces, como ganan el 100%, están vendiendo, y he escuchado a la gente en la calle decir que no le importa si el virus pasa por la mascarilla, ¿no? Entonces, con tal que tengan, esa es la respuesta que ellos dan. Y son bien delgadas, ¿no? O sea,
Mi comentario era sobre eso y decir, ¿quién le podría decir al gobierno que, que ayuden a la gente con mascarillas que, como deberían ser, ¿no? ¿Qué entidad podría decir eso? Porque la gente, como le digo, casi en los conos de Lima está así, usando ese tipo de mascarillas y está que sigue contagiando. Tu pregunta la voy a conectar con algo que inclusive tiene un tremendo impacto sobre la pandemia. Los entes reguladores. Tenemos, miren, tenemos DIGESA, tenemos DIGEMIT, ¿se acuerdan todo lo que ha pasado, no? DIGESA, DIGEMIT, INACAL, y diríamos que la respuesta del gobierno ha sido pues sumamente lenta, ¿no? El INACAL, por parte del Ministerio de Producción, ha tenido la mejor postura, hay que ser realista, la mejor postura en el sentido de que está comprometido con el sector privado, y eso ya nos muestra de que mientras el sector privado demanda e identifica la demanda, ¿no? Y puede, diríamos, comprometer al gobierno, le exige, la respuesta se da, ¿no? Tarde, pero se da. E incluso me atrevo a decir que en el INACAL veo hasta un equipo más técnico porque está acostumbrado a tratar con temas de calidad. Por ejemplo, el INACAL es diríamos, un organismo dentro del Ministerio de Producción, y el Ministerio de Producción está vinculado a Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Al grupo de PYME, MIPES, a los gremios, y entonces al final, por ese lado, se logró implementar, o se está logrando implementar normas técnicas. Y por lo tanto, INACAL definitivamente ha sacado normas técnicas sobre higiene, seguridad, etcétera, ¿no? Ahí está una bióloga, Charo Uría Toro, muy buen trabajo. Yo pienso que por ahí el Perú ha ido avanzando. Pero lo grave fue en MINSA y sus organismos como DIGESA y DIGEMIT, ¿no? Uno vinculado más al tema de ambiente, ¿no? Inocuidad de ambientes y el ser humano vinculado ahí en el ambiente, y el otro directamente en los temas médicos, ¿no? De dispositivos, etcétera. Y entonces muchas de esas normativas más han sido para establecer condiciones de importación, etcétera, pero en lo que es fiscalización estamos pues en cero, ¿no? Muy mal, ¿no? O sea, se vende cualquier cosa. Incluso muchas de las cosas que se importaron de China, en el caso de esto, no me da tiempo a ponerles, pero si pongo una lámina acá de las lamparitas chinas que comenzaron a aparecer, habían lámparas que terminaron vendiéndolas a 80 soles, después de 400 soles, al darse cuenta que se descubre que eran falsas, porque eran lámparas de ultravioleta que decían VC más ozono. ¿Y por qué producía ozono? No porque era doble tecnología, sino porque era tan mala la lámpara que no trabajaba en 254 nanómetros, sino en otras longitudes de onda, y genera ozono. Y entonces esa debilidad de la calidad del equipo lo convertían en un beneficio y ponían VC más ozono. Entonces la gente creía que compraba algo de doble acción. Y entonces todas esas cosas, bueno, sinceramente, si yo mostrara pues mi bandeja de WhatsApp, si mis contactos, o sea, me hacen un chuponeo, ven que hasta me contactaba con amigos, biólogos que están en dependencia, y decía, ¿qué pasa? Pero Jorge, no puedo hacer nada. Pero mira, mi país está yendo al abismo, están vendiendo cosas que no sirven, pero es así. Y por suerte INACAL respondió. Yo mandé al IETSE. IETSE es una institución de investigación de salud que generó un boletín. Si lo ponen ustedes, ponen eSalud ultravioleta, antes de que venga la desgracia en febrero, ¿ya? Algunos investigadores del Instituto diríamos, de Investigaciones de eSalud, se llama IETSE, que después tuvo problemas porque se acuerdan que contradijo a Macetti y algo pasó y la volaron a la jefa. O sea, así de grave es la cosa. Pero el IETSE ya había previsto de que el ultravioleta podía ser una herramienta potente en las zonas de UCI, en los ambientes de UCI y en las salas de espera o las salas de tratamiento o de emergencia de los hospitales. Por eso es que nosotros implementamos las torres de ultravioleta hospitalarias en el Hospital Regional de Huacho, con algunas experiencias muy interesantes, e incluso en pacientes que estaban siendo tratados en UCI, ¿no? ¿Por qué? Porque reducíamos la carga viral del ambiente y además protegíamos a los médicos que estaban sometidos a una alta carga viral. Recuerdan que comenzaron a morir muchos médicos, porque muchos de las UCI, miren lo grave, y eso es una denuncia que yo pienso a alguien la va a tocar,
y la comento aquí porque me lo explicaron expertos en diseñar ambientes para UCI, es decir, de cuidados intensivos, no tenían sistemas de presión negativa o de manejo de los ambientes, del aire de los ambientes. Y entonces se convertían en trampas para muchos de los médicos, y por eso tuvimos también una alta tasa de mortalidad de médicos que estaban sometidos a la carga viral, ¿no? Bueno, es grave, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, Giovanna Carrera ha levantado la mano, desea participar. Adelante, Giovanna, por favor. Gracias. Si es posible prender tu cámara para la pregunta, genial. Si no, adelante con el micrófono. Gracias, buenas noches. Sí, mire, son varias las preguntas que me gustaría hacer, pero de la exposición bastante interesante y reafirmando yo en algunos aspectos por mi cercanía con médicos de la Coalición Mundial por la Vida, tanto internacional y latinoamericana, y de Perú mismo, que he venido trabajando en apoyo con ellos. Y lo primero que preciso es que en esta pandemia no se han dicho verdades a medias. Hace un momento hablaban de Trump y a Trump se le hizo ver que dijo un poco esto, ¿no? Hace poco ya ha salido un tema de denuncia a Fauci. ¿Por qué? Porque hay que hacer una investigación. Entonces, yo me pregunto, y he estado en zonas en Perú, donde lo primero que creo que deberíamos reforzar aquellos que tienen la posibilidad de estar cercanas al tema de decisión y autoridad para efectos de lo que significa procedimientos de salud, es trabajar la prevención. Yo he estado en zonas como localidades de nuestro Perú, en Urubamba, y hay localidades completas que no usan mascarilla, no hay contagios, ¿no? Porque ellos tratan su cuerpo con alimentos y eucalipto y todo lo que es la medicina natural que ayuda. Eso es importante porque es la base del inicio. Tengo el ejemplo personal que he estado conversando con el gobernador de San José de Chiquitos en Bolivia, y ahí no hay ni un solo contagio. Y cuando yo escucho a la doctora Natalia Prego de Médicos por la Verdad de España, ella precisa claramente cómo se manejan, cómo se están dando los contagios, y hay informes de la OMS que dice cómo se dan los contagios, que es de persona a persona, y claro, en el ambiente, ¿no? Entonces, por eso decía, la prensa no ha dicho las verdades completas. Bueno, y entre las preguntas que ya preciso dentro de un entorno que podríamos ahondar más en esto, es ¿qué opinión le merece el hecho de que la vacunación como tal, si ha salido una vacuna para emergencia, ¿no? Se llegue a vacunar hasta los recién nacidos en Argentina, se llegue a vacunar a las embarazadas, y esta vacuna no se ha hecho el proceso o procedimiento, dentro del proceso total, el procedimiento de lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, yo la semana pasada estaba en una clínica apoyando y encontraba personas, ¿no?, que me decían, antes de ponerme la vacuna, yo no tenía síntomas, ahora estoy con la vacuna y tengo síntomas, ¿no? Entonces, también he visto personas que cuando les ponen, se han puesto la vacuna, les ponen un imán en el brazo y también se les está pegando. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Todas las vacunas tienen metales, pero ¿por qué tendríamos que afirmar que solo la vacuna es lo que tendríamos que necesitar, habiendo también otros, vamos a decir, moléculas que se basan en ciencia y en investigación científica de hace muchos años? Quizás para algunos pueda sonar polémico, pero es cierto, es el caso del dióxido de cloro, de tal forma que el Congreso, en la Comisión de Salud, ya lo está analizando para efectos de ver la parte positiva y negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, más me preocupa bastante el tema de la prevención, que no se trabaja en nuestro país y no se ha trabajado nunca. Y los contagios siempre considero van a existir, y cada persona podría generar también una cepa, porque cada persona también tenemos pues un proceso de bacterias, virus, ¿no? Y Bueno, hay que ir cortando las preguntas, si no vamos a quitar oportunidad a otros de preguntar.
Remata la pregunta. Sí, ya la hice, sobre el ya. tema de la vacuna. Perfecto, adelante entonces, Jorge Gavidia. Sí, muy interesante y identifico, Giovanna, su perfil, ¿no? Usted tiene un conocimiento que es parte, y lo bueno de este foro es que todos acá nos respetamos, pero en la ciencia, aparte de respetarnos, tenemos que decir la verdad dentro de lo que sucede en la naturaleza. Primero, hay muchísima desinformación y que la han generado médicos, también biólogos. Estoy sorprendido de colegas biólogos que incluso niegan al virus. Niegan al SARS, hablan de la pandemia, ¿no? Y yo noto de todas maneras un enfoque de su parte que podríamos después discutir en otro momento, pero no es así. Las vacunas, es cierto que no han pasado por todo el protocolo que normalmente se tenía en el sentido de los tiempos, pero sí se ha respetado al máximo posible porque estamos en una emergencia mundial, ¿no? Global. Y hay tecnologías que ya habían avanzado muchísimo. Me refiero a la de Pfizer-BioNTech, ese binomio de innovación del grupo de BioNTech, de estos señores, una pareja, ¿no? Y luego Pfizer, y le proponen hacer una vacuna con código genético, ¿no? Es decir, de RNA mensajero. Entonces, en el mundo se preocuparon y dijeron, hey, me están inyectando código genético, o incluso el 5G, ¿se acuerdan? Y hablaban y que después me van a monitorear y me van a seguir o me van a dominar. Falsedades, ¿no? El RNA mensajero es muy seguro, en el sentido de que no va a llegar a ser parte de nuestro código genético. Entonces, las vacunas tienen tecnologías probadas por años. Como tales, las vacunas tienen pruebas insuficientes en el tiempo, pero sí lo suficiente como para no poner en riesgo a la mayoría de la población del planeta, ¿no? Se han dado cuenta. Entonces, tomémoslo con calma. Sí, son muy profesionales los que han desarrollado. Hay países que han sabido reconocer que han fracasado en la vacuna. Hay compañías muy grandes que se han retirado. Por ejemplo, Merck, ¿no? Dijo, yo no me voy a meter a hacer la vacuna. Estamos hablando de un gigante del planeta. Porque considero que la inmunidad natural va a durar más tiempo que la vacuna. Entonces, para mí no es negocio. Porque yo prefiero entrar más a la terapia. Interesante, ¿no? Porque si se dan cuenta, vamos a tener que vacunarnos el siguiente año, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos de respuesta? 6, 9 meses. Todavía la experiencia la está dando Israel. Israel tiene el mayor porcentaje vacunado por población, diríamos, ¿no? Entonces, lo que está demostrando Israel es que ya tiene infectados, pese a tener 2 dosis, y de variantes que probablemente están superando a la Pfizer-BioNTech en algún nivel, ¿no? Entonces, tomémoslo con pinzas, informémonos con tranquilidad, tengan mucho cuidado con los médicos que trabajan a nivel de Facebook, incluso el señor Alemán, ¿no? Yo me he sorprendido, yo tengo acá, ahorita les mostraría mi microscopio, mi laboratorio en casa, y yo puedo mostrarte cómo el dióxido de cloro pues inactiva a 2, 3 protozoarios, etcétera, y eso no significa que mata el COVID, pues, ¿no? O sea, que mata el COVID, todavía te dicen, ¿no? Ni siquiera el SARS-CoV-2, es más, lo niegan, no lo reconocen. Hay mucha desinformación y ese es otro de los temas graves que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Las redes sociales, ¿no? El detalle sobre el tema de la Delta, ¿desde cuándo se descubrió, cuándo se dio a conocer esta variante peruana? Y si esta variante peruana nos va a impedir ingresar a Estados Unidos o a Europa, nos van a vetar otra vez. La segunda, quería preguntar si hubiera una bacteria, estamos hablando entre media micra o 3/4 de micra o de micrón, ¿cuánto mide un virus? Nunca me he preocupado en averiguar cuál es la medición del virus. Eso es. Bien, tenemos virus de distintos tamaños. En el caso estamos hablando en nanómetros, ya no en micrómetros. Okay. Estamos hablando 100, 200 nanómetros. Todos los SARS-CoV-2 son de tipo circular, diríamos, con espinas. Pero hay virus como los T4 mucho más largos y grandes, ¿no? Con otra, diríamos, morfología.
pero son pues una estructura básica de proteínas y lípidos o glicolípidos en superficie, ¿no? Y por eso es que la radiación ultravioleta muy fácilmente inactiva el material que está dentro, ¿no? En la nucleocápside o en el caso del material genético. ¿En qué tiempo se destruye? Es inmediato, es muy rápido. Lo que sucede es que destruye los enlaces del código genético, entonces vuelven inexacta la información y entonces no se puede copiar. Recuerden que el virus se copia a sí mismo usando la maquinaria de la célula. La otra pregunta, ¿cuál era? Muy rápido. Sobre la delta, ¿qué es lo que nos puede pasar? Perú, nosotros ya sabíamos, los biólogos podíamos inferir de que es inevitable que tengamos variantes por diferentes zonas del mundo y cada país. Mientras más se replica el virus, más posibilidades de tener variantes exitosas, porque muchas mutaciones no sirven, o sea, no son viables, pero en eso aparecen, entonces es un tema de probabilidad. ¿Qué significa? Que cuanto peor manejo tiene un país, es decir, se disemina muy rápido el virus, ¿no? O tiene muchas copias de sí, incluso en un propio organismo, como bien dijo ahí sí, Giovanna, uno mismo podría generar una variante. Y ahí viene un tema que yo sí postulo y que espero que de todas maneras alguien lo va a demostrar dentro de poco, que la vacuna, si uno se vacuna, se protege para no tener una enfermedad mortal, pero uno se infecta igual, o sea, se logra infectar. Y esa replicación de ese virus bajo una persona que está con respuesta inmune por la vacuna puede generar una variante, fíjate, que supere a la respuesta inmune propia. Pero tú todavía estás protegido, pero si tomas contacto con alguien no vacunado, por eso es lo malo de tener gente vacunada y no vacunada. Entonces, el vacunado le pasa al no vacunado y el que no está vacunado hace una enfermedad grave, y se convierte en un caldo de cultivo que le pasa a otro y así sucesivamente a otros no vacunados, y en conclusión, ¿qué hemos logrado? Una variante que ya tiene experiencia en haber superado a un vacunado. Y entonces, una mala praxis del programa de inmunización, que no es masivo, sino por partes, termina siendo muy peligroso porque un país se puede convertir en una fábrica de variantes. ¿Cuáles son las condiciones, los factores para convertirse en una fábrica de variantes? Mal proceso de vacunación y encima mal control del virus, o sea, Perú. Y ahí está, pues, la Delta se dio y la han detectado más rápido en otros países que nosotros. Nosotros detectamos una posibilidad de variante, se le puso un código, pero después en otras partes del mundo, ahora nos demuestran que ya están en 29 países y salió de acá. ¿Nos van a poner ya barreras para poder entrar a otros países? Buena pregunta. Bueno, eso es un tema ya de política internacional, porque inclusive se piensa de que más bien hay que apoyar a que países como Perú, Brasil y otros que han manejado muy mal la pandemia sean asistidos para que no se conviertan en una amenaza al planeta. No sé si me explico. O sea, este es un tema ya de enfoque global. O sea, si yo me curo, Estados Unidos, imagínate, está ahorita ya soltándose y en eso Perú ya tiene una variante amenazante, lógico que hay que tener una condición especial con los migrantes de Perú, y por eso es que se está sacando un pasaporte, ¿no? Diríamos COVID, ¿no? Donde hay una serie de información y etcétera, restricciones probablemente sí van a haber. El turismo va a ser el más impactado, yo creo, ¿no? Correcto. Carlos Marvin. Sí. Adelante. Buenas noches a todos, antes que nada, y felicitar al expositor realmente. Quizás yo, que estoy en el área, también lo haya entendido perfectamente y me parece que ha sido muy claro. Soy químico farmacéutico de profesión. Voy a empezar por la parte final. 1. Los que se dedican a hacer política durante toda su vida, el día que le escuchen a la ciencia, al científico, me parece que ese día probablemente nuestra sociedad va a tener que cambiar drástica y como debe de ser. Punto 2. Si bien es cierto, muchas cosas la ciencia no lo puede explicar totalmente, es ahí donde muchas personas, aprovechando de estas circunstancias, empiezan a manipular, y a manipular de manera política. Y esto lo hemos visto, ya que mencionaba Donald Trump, por ejemplo, cómo es que ha presionado a las grandes empresas para que saquen la vacuna antes de las elecciones.
y no ha podido. Y muchas de estos fabricantes le han dicho que no vamos a poder y efectivamente no pudieron. Y aquí en nuestro Perú también igual ha pasado. Hay un grupo que se llama Mancomunidad de los Andes, que son 5 gobiernos regionales, promovidos por un grupo de científicos de la Universidad Cayetana Heredia, que también promueven la ivermectina. Muy bien, lo felicito una vez más, mi estimado doctor Gavidia, al haber aclarado la ivermectina. No está en ningún lugar en el mundo, está autorizado su uso de la ivermectina como tal. Si bien es cierto, hay sectores del medio que dicen que esa es la solución, pero también otros sectores que no, al contrario, lo han prohibido. ¿Por qué? Porque justamente muchos usuarios, creyendo de que esa era la solución, han seguido usando, y cuando estaba en una situación grávida, se fueron a la atención médica y ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque creían que esa era la solución. Finalmente, el CEDE hay muchas cosas que puedo seguir aportando, seguir conversando sobre esto. El dióxido de cloro, igual como alguna vez nos ha traído un alemán engañando a nuestro país vía Chile, las famosas farmacias homeopáticas, ¿no? ¿Cómo es posible que una sustancia diluido a 1 millón te va a hacer bien? Por favor, lo pongo un ejemplo. Nosotros preparamos un café, lo ponemos la cierta dosis de café, cierta cantidad de azúcar, lo diluimos y con eso lo saboreamos. Pero a ver si ustedes ese mismo taza de café lo diluyen a 1000, a 1 litro, ¿lo van a poder probar el sabor de café? ¿Lo van a poder probar el sabor dulzaíno? Obviamente que no. Ese es el fundamento de la homeopatía. Y en eso se fundamenta este alemán que nuevamente empezó a publicitar el dióxido de cloro, que estoy seguro ni en Alemania lo están usando. Entonces, por favor, aquí seamos un poco más responsables, sobre todo quienes hacemos ciencia, y me incluyo ahí dentro de esta área, ¿no? Para poder ser directos y claros y pedirle a aquellas personas que se dedican a hacer actividad política profesional que escuchen, que nos escuchen. De esa manera vamos a hacer un poco más decente cualquier tipo de actividad que podemos hacer. Muchas gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias más bien a todos ustedes. Interesante reflexión, es cierto. Todos tenemos que contribuir desde el lado profesional y técnico y intercambiar información, diríamos, fidedigna, ¿no? Y además recordemos que el COVID nos somete a problemas posteriores, el post-COVID, es decir, las secuelas, un nuevo enfoque de la salud, como bien decía Giovanna, también el tema de la alimentación saludable, ¿no? Recuerden que estamos sometidos ahora a una amenaza que a su vez puede tener brotes otra vez, porque ya esto coincidir, para que todo el planeta coincida en erradicar el virus, es un tema complejísimo, porque un país puede salir, pero otro no. Y mientras todos no salimos, pues definitivamente el virus ya vive con nosotros y va a vivir con nosotros. Pero tenemos que mejorar nuestra calidad de vida con las herramientas de la tecnología, ¿no? Con la gestión apropiada del gobierno, ¿no? Y del sector privado, como siempre, buscando cuidar a su personal, ¿no? Porque todos, ahorita en este momento, estamos sometidos también a nuevos reglamentos. Recuerden que también se ha asumido un nuevo reglamento sobre bioseguridad y el rol de las empresas frente al empleador, etc. Bueno, muchas gracias. Un par de cosas muy rápidas. Uno, decirle a nuestro amigo Carlos Alvarado que ciertamente aquí estamos haciendo política y escuchando la ciencia. Y lo otro, reforzar algo que había dicho el doctor, porque ya me respondió la pregunta que yo iba a hacer. Esta reflexión que en Inglaterra, por ejemplo, ayer en las noticias se veía que se han incrementado los casos positivos de COVID, sin embargo, no se ha incrementado la cantidad de gente hospitalizada ni fallecidos. Entonces vemos que la vacunación no nos resuelve al 100%, pero está limitando pues la gravedad de la enfermedad y la consecuencia más temida, que es el fallecimiento, ¿no? Agradecerle y felicitarle al doctor Gavidia. Realmente. Agradecemos más bien entonces, y con esto ya al biólogo Jorge Gavidia, nos ha ayudado bastante a comprender este tema como políticos, gente que queremos hacer política, pero dando soluciones concretas basadas en realidades y en ciencia. Y los invitamos a todos al próximo miércoles, en que tendremos también un interesante tema que
probablemente sea sobre el Tribunal Constitucional, dado que ahora está veremos ese tema. Muchas gracias a todos y pueden ver en el canal de YouTube, se va a subir esta exposición. Nos vemos entonces, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y gracias. Hasta luego. Muchas gracias.